Fascismo en Cuba. Lo que impuso Fidel Castro, escucha bien esto, fue una dictadura fascista, en concreto inspirada en el falangismo español. No sé si sepas, pero fue la falange española, junto con las Hons, las que ayudaron a alcanzar el poder a Francisco Franco en España. De hecho, Fidel Castro era un gran admirador en general del fascismo, pero en particular de la propuesta de José Antonio Primo de Rivera. En, en, es más, los discursos de Fidel Castro son copia de los discursos de José Antonio Primo de Rivera, solo cambia la palabra capitalismo por imperialismo. En realidad, el fascismo surge como una crítica al capitalismo abierto, al capitalismo liberal. El fascismo considera que la economía tiene que estar centralizada y dirigida por un grupo de personas iluminadas. Claro que no es así, ¿verdad? Pero es el concepto del fascismo. Como te dije, lo que existe en Cuba es un gobierno inspirado en lo que propuso José Antonio Primo de Rivera para España, que no se estableció del todo, pero Castro, aprovechando el financiamiento que recibió de la Unión Soviética, trató de imponer una dictadura clásica fascista. ¿Cuáles son las características de un gobierno fascista? No importa si sea el gobierno de Mussolini, de Hitler, de Francisco Franco o de la dictadura cubana, tienen características comunes los gobiernos fascistas, que es el culto a al culto a la personalidad, que en Cuba es muy obvio. Tienes que adorar a Fidel de manera religiosa, una crítica al capitalismo, el gusto por el militarismo, el gusto por los desfiles militares, por las concentraciones militares, el gusto por tener milicias, también por la existencia de grupos de choque y sobre todo por mantener un estado policíaco. Cuando tú definas el gobierno que existe en Cuba, cuando definas la dictadura que existe en Cuba, no tienes que definirla por la manera en que la propia dictadura cubana se autonombra. La dictadura cubana se autocalifica como comunista y como socialista. Tú tienes que definir a la dictadura cubana por sus características. Y por sus características es una dictadura fascista.